Y listo, bueno, les doy una inmensa bienvenida a todos, les agradezco a los que han estado viniendo a los podcasts y en esta ocasión vamos a tratar, bueno, de antemano, para aquellos que es la primera vez que están aquí, en la cuenta de cómo escribir y mi trabajo personal ha sido el vivir el arte y específicamente el de la escritura como un diario, de manera que pude o puedo estar narrando los hallazgos que voy encontrando en el camino y he encontrado una retroalimentación muy linda porque es algo que realmente hace falta en todo el conocimiento que existe a lo largo de la creación del arte y en específico en la escritura. Cómo aprender a narrar, cómo aprender a escribir, cómo contar una historia que persuada, que cuente, que conmueva y que a final de cuentas esté narrando, esté haciendo una ficción, recreando un mundo. Y ante la falta de todo este conocimiento fue que nació este diario de cómo escribir, que fue simplemente empezar con un proceso de sinceridad en torno primero a mí mismo y en torno al lector, en lo que ha ido, en lo que va aconteciendo o en lo que me ha ido aconteciendo en este trayecto de encontrar maneras, de encontrar recursos, de encontrar técnicas. Así que las personas que están escuchando el podcast por primera vez, generalmente trato de dar recursos más amplios y en esta ocasión también va a ser un tema más amplio de la creación para no aterrizar tanto en cosas tan objetivas, en cosas tan teóricas de la literatura, sino en temas donde todos podamos abstraer la escritura, que a final de cuentas estando en Steamit, escribiendo, todos estamos interesados en mejorar nuestra narrativa, todos estamos interesados en escribir de una manera más persuasiva, todos estamos interesados en encontrar recursos para conmover al lector, para que más lectores resuenen con nuestro trabajo. Así que desde ese punto de vista, me gusta extender estos podcasts hacia todo público y específicamente en este voy a tratar, quizá va a ser un poco más anecdótico y personal, pero voy a tratar un tema que por lo menos en mi caso ha sido uno de los más grandes lastres y ha sido uno de los conflictos más difíciles que he tenido que superar en torno hacia la creatividad, en torno hacia generar trabajo que realmente sé que esté creciendo, que me cause satisfacción. Y eso es el miedo a la creación, el miedo a exhibirte, el miedo a crear. Y el miedo como una de las principales o dos de las energías más grandes que tenemos que tenemos, y una y la otra siendo el amor. Vamos a tocar mucho a un científico, curiosamente, que se llama contemporáneo, algunos los consideran el científico más grande vivo hoy en día. Practica en la parte de la teorética y se llama Thomas Campbell. Thomas Campbell tiene esta frase deliciosa que dice, lo contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Y Thomas Campbell dice que precisamente estas dos energías son las que continuamente estamos el humano tambaleando de un lado, tambaleando del otro, cayendo en el miedo o cayendo en el amor. Y las vamos a redefinir, por supuesto, porque si están pensando en el amor como en el amor romántico, no es exactamente esa definición a la que se refiere Thomas Campbell. Sin embargo, cuando pensamos en miedo, ahí sí estamos acercándonos un poco más. Y no importa quiénes seamos, creo, quizá alguien de ustedes nunca lo haya sentido, nunca haya sentido el vértigo de ser expuesto, de ser criticado, etcétera. Todo lo que conlleva el arte a los que lo practican, pues los felicito, pero realmente es algo muy común el estar expuesto al miedo. Y vamos a tratarlo desde una perspectiva, a mi punto de vista, muy interesante. Y la idea de esto, por supuesto, es encontrar herramientas para lanzarse al vacío, lanzarse al vacío creador. Voy a recapitular, perdón, voy a recapitular en los podcasts anteriores hemos tenido cuatro y hemos visto cuatro grandes temas. El primero de ellos es la perspectiva del narrador. ¿Por qué aquel que crea en las letras en realidad no está escribiendo historias, sino está escribiendo perspectivas?
Y cuando escribimos perspectivas, estamos viendo desde los ojos de algo que ya no somos nosotros, o de algo de lo que tratamos de salir de nosotros para meternos, indagar, penetrar en un nuevo personaje, en una nueva postura, en una nueva perspectiva. Eso se trató del primer podcast. El segundo fue, bueno, ¿y cómo? Quiero escribir, quiero crear, quiero contar historias, pero ¿cómo? ¿Cómo aprendo? Es, y mucho tratamos, por supuesto, de combatir este mito del genio, del creador, del Mozart, que a sus, creo que 8 años escribió su primera ópera. Claro, es que Mozart nació con talento, no para todo el mundo es la música. Claro, pero para lo que muchos no entendemos y no sabemos es que Mozart a los 8, desde los 3 años, su padre lo sentaba a tocar música 8 horas al día y estaba detrás con una fusta. Es decir, en el momento en el que se equivocaba, lo llegaba a golpear a Mozart. Por supuesto que cuando cumplió 8 años tenía 10.000, quizá más horas acumuladas de experiencia. Y con la sensibilidad que tiene un niño para absorber el conocimiento, no es raro que Mozart a los 8 años ya haya conseguido esto. Entonces, en el segundo podcast vimos la importancia de la imitación como principio creador para cualquier arte. Y no solo para cualquier arte, para cualquier cosa en la vida. Si quieres ser carpintero, para ser carpintero. Si quieres ser escritor, para ser escritor. Si quieres ser científico, para ser científico. Galileo tiene una frase muy hermosa que dice: somos enanos en hombros de gigantes. Y a lo que se refería Galileo era que ese gigante son en ese momento quizá los 200, 300 o 400 años que llevaba creciendo el conocimiento sobre el cual él se pone, lo imita, compara, crea más. De manera que eso vimos en el tercer podcast, y en el cuarto, perdón, ese fue el segundo podcast. En el tercer podcast vimos a los niveles a los que nos podemos comunicar con las letras. Y vimos básicamente tres. El nivel literal, que es: hola, hoy fui a la tienda, regresé y estoy a punto de quedarme dormido, que es básicamente significar lo que estamos diciendo, decir textualmente y literalmente lo que queremos decir. El otro es el nivel alegórico, que es contar con el afán de dar una enseñanza. Por ejemplo, cuando hablamos con un amigo y ese amigo tiene una pena, acaba de cortar con su pareja, lo que sea, y nosotros tratamos de contarle una historia, tratamos de salir de la historia para enseñar algo más, para mencionar algo que no es exactamente la historia. A este caso se puede, por ejemplo, resumir las moralejas. Y este es el nivel alegórico. Y el tercero, y este es el nivel simbólico, que es el nivel que se atenta, yo creo, con la más alta narrativa, con la más alta poesía, que es tocar la esencia humana, tocar las fibras más sensibles, más presentes, no solamente en nosotros, no solamente individuales, sino a lo largo de la humanidad y a lo largo de todos los tiempos. Y ahí es donde encontramos el espacio mítico. Ahí es donde, por ejemplo, Edipo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, toda la mitología griega, Sísifo y demás, tienen cabida, porque están hablando de un espacio tan grande donde todos podemos llegar a tocar de una otra manera. Eso vimos en el tercer podcast. En el cuarto podcast vimos sobre la creatividad. ¿Qué es ser creativo? ¿Cómo podemos atender a generar creatividad, a generar propuestas nuevas, a hacer algo relevante o por lo menos algo sincero, pero que emane de nosotros? Y aquí vimos que la respuesta era una: combinando. La creatividad no es una cuestión de magia, no es algo que llega y toca al creador, no es algo que llega y selecciona a una persona. Y por el contrario, tampoco exactamente es lo que decía Oscar Wilde, cuando decía: si la creatividad, la inspiración existe, que me agarre trabajando. Que es esta manera de decir prácticamente que no existe la creatividad, sino que todo es un esfuerzo continuo, tenaz, para poder llegar a generar ese tipo de resultados. Y nos dimos cuenta, o tratamos de mostrar en ese podcast, que por cierto es el único grabado, si quieren, y este también estará grabado, y si quieren ir al canal de YouTube de Cómo Escribir, ahí lo pueden encontrar.
Y vimos y tratamos de mostrar que finalmente la creatividad solamente era posible bajo una condición, y esa condición era la combinación de elementos, y muchas veces la combinación de opuestos. De manera que las personas que intentan ser creativas, por ejemplo en la música, habrán tenido que escuchar música antes, y habrán tenido que haber combinado, contrastado, hecho su propio gusto. Ponía el ejemplo de, imaginen ustedes si nunca, y esto nos podemos imaginarlo ficticiamente, que nunca ustedes han escuchado una sola canción en su vida, ni un instrumento sonar, nada. Y llegamos, les doy un piano y les digo, haz una canción. Por persona más creativa que te consideres, no vas a poder, porque la creatividad requiere el conocimiento y la combinación de elementos. Eso vimos en el cuarto podcast, y en este podcast nos vamos a adentrar en el miedo a crear. ¿Por qué existe? ¿Cuáles son esas energías que nos mantienen tibios? Continuamente tibios ante mostrarnos, ante realmente explotar, ya sea en el arte, ya sea en la música, ya sea en dar una conferencia, ya sea en hacer un proyecto, hacer un negocio, en dar una clase, cualquiera que sea esas energías. Vamos a ver un poco unas anécdotas un poco interesantes en torno a lo que Thomas Campbell se refería como una de las dos máximas energías que mueven al hombre y al humano: el miedo y el amor. Así que bien, vamos a comenzar. Por favor, si alguno de ustedes quiere interactuar, contar alguna anécdota, decir una pregunta, en cualquier momento puede hacerlo, en cualquier momento puede intervenir. Y también, si me dejo de escuchar o hay cualquier problema técnico, les pido que lo mencionen. Y bien, voy a contar una anécdota bastante interesante, que es hace mucho tiempo, realmente hace mucho tiempo, estamos hablando por lo menos de 5000 años, la ciencia oriental se dio cuenta y estaba enfocada en una cosa. Y esa cosa tenía que ver con el cómo crear conocimiento, y no solo cómo crear conocimiento, sino cómo era nuestra realidad. Entonces lo voy a simplificar en una alegoría que la considero sencilla. Imaginemos que en el conocimiento oriental había tres cosas en nosotros, en el individuo, en el humano. La primera era la ideación, el estar, hoy necesito hacer esto, necesito dinero, necesito conseguir un trabajo, tengo estos deseos, necesito ir a la escuela, necesito hacer mi tarea, voy a hacer de comer, hablaré con mi madre, lo que sea. Este continuo diálogo verbal que tenemos todos los días y que estamos inmiscuidos en él. Y ellos se dedicaron a analizar este diálogo verbal muy de cerca por las razones que vamos a comentar en breve. Y en el segundo, digamos, en un piso abajo, encontraron que en el humano, que en nosotros, había algo bastante misterioso y muy poco indagado. Pero antes de tocar eso, vámonos a un nivel más profundo, que era el tercero, que era lo que podríamos decir que hace 5000 años se conocía como subconsciente. Antes de que Freud, que Jung, que todas estas olas de psicólogos del siglo XX llegaran a hablar del subconsciente, hace 5000 años los místicos o el conocimiento oriental ya tenía muy claro que, por ejemplo, cuando nos vamos a la cama y estamos en ese estado de vilo justo a punto de dormir, nos brota una imagen de algún lugar que puede tener un sentido, que puede venir de un recuerdo o que puede simplemente no estar conectado con nada de lo que hemos visto. Ese espacio de donde nacen los sueños, por ejemplo. Y bien, había el subconsciente, este segundo nivel extraño, misterioso, que es al donde nos vamos a meter un poco, y el tercero, que es donde regularmente estamos, que es en el hacer, en el pensar, en el desear, en el querer, en el temer, miedo otra vez, o en el estar en un estado más de amplitud y de recepción, que nos vamos acercando un poco a esta definición de amor.
Primero el brahmanismo en la India se da cuenta de este espacio en medio, se da cuenta que aquello que está entre, ellos no lo llamaban subconsciente, sino lo llamaban la conciencia y el diálogo verbal o la extrema ideación en la cual vivimos, había un punto medio que es la atención. Y es esa capacidad humana, esa capacidad ni siquiera humana, esa capacidad del ser viviente de poder elegir en dónde pone su atención. Por ejemplo, hoy en día nos estamos dando cuenta en el mundo del Bitcoin, perdón por saltar, pero me gusta mucho ejemplificar, que realmente lo que más vale, se están dando en cuenta las empresas, es conseguir la atención de las personas. Y no sé si ustedes han escuchado de earn.com, pero básicamente estamos entrando en un mundo en donde nos van a recompensar por llamar nuestra atención. Y eso suena a que podrá earn.com. Les recomiendo checarla, bastante interesante. Estamos entrando en este mundo en donde se dan cuenta que con la blockchain, la manera en donde van a poder tener ganancias es llamando la atención de las personas, porque ahí está realmente el valor. El valor no está en poner una publicidad que nosotros, no sé si ustedes han abierto una página de Google, pero seguramente les pasa que la parte publicitaria ya ni siquiera la ven. Simplemente nuestra cabeza ya bloqueó esa información y tenemos anclado en nuestro subconsciente, por ponerlo de una manera, información no importante. Punto. Ya no la vemos. Antes Google, cuando empezó con su publicidad, tenía, por ejemplo, un 33% de efectividad. Hoy en día tiene 0.011, para que se den una idea. Y bien, en este tema de la atención, en páginas como earn.com, se están dando cuenta que es la atención lo que quieren llamar del usuario. Y vamos a entrar a este mundo de la blockchain probablemente en donde si contestamos un mail, que es en el caso de Earn, nos dan $1, por ejemplo. Y eso puede sonar muy bien, pero también puede ser bastante siniestro, porque probablemente vaya a haber toda una serie de personas que vaya a estar absolutamente enajenadas viendo publicidad todo el día para ganar. Hoy es $1, que es bastante dadivoso, pero después van a ser centavos. Y bien, el punto que queremos retomar aquí es la importancia de la atención. Y claramente ellos, la filosofía antigua, oriental, se dio cuenta que ese es el puente entre el subconsciente, entre el consciente, entre la conciencia y lo que somos y lo que hacemos. Y en ese puente es donde existe y en donde constantemente estamos vacilando entre dos energías, entre el miedo y entre el amor, según Thomas Campbell. Y según, por supuesto, los orientales, la filosofía oriental. En esta secuencia de las tradiciones místicas, se dieron cuenta que en la atención, cuando las personas podían llegar a controlar su atención, aquello que percibían en su realidad, en la ideación, en el cotidiano, cambiaba notablemente. Y se dieron cuenta, por ejemplo, hoy en día el Dalai Lama teje no solamente diálogos con el hinduismo, sino con el cristianismo, con la religión musulmana, con la religión judía, para darse cuenta que todas las religiones se dieron cuenta de esto mismo, y que es en el momento en el que se controla la mente, la realidad se altera. En el momento en el que se controla la mente y su continuo ir y venir de ideas, su continuo, el estar preocupándonos, y en el que no se controla también, en el continuo estarnos preocupando o despreocupando de las cosas, en el continuo estar necesito esto, deseo esto. Cuando se controla eso, en este espacio extraño, es cuando la realidad y lo perceptible cambia. Les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba aproximadamente por ahí de la preparatoria y la universidad, estaba muy interesado en la filosofía.
Pero hay algo y había un vacío que no podía llenar la filosofía, que era, la filosofía era muy buena para agarrar, darte un libro, hablarte de cosas complejas, tener una lógica muchas veces impecable, armar un armazón al estilo casi casi como un erizo racional, en donde es imposible penetrar ahí, bajo esa filosofía, en donde das prácticamente a cada filósofo le das toda la razón. Pero una vez que terminas el libro, se te iba de las manos como agua, porque ese conocimiento realmente no entraba en ti. Y si tenías suerte, quizás 5 años después te acordabas del argumento, te acordabas de lo que leíste en el libro, y ya 10 años después tal vez ya ni siquiera te acordabas de cómo se llamaba el autor. Y esto me ha estado pasando, por supuesto. Entonces, cuando me encontré en la prepa, más en la universidad, con la filosofía oriental, ellos me di cuenta que ellos tenían un acercamiento distinto y que era no racionalizar, sino experimentar. Por ejemplo, en el budismo hay una frase muy hermosa que dice, no le creas nada a tu maestro, literalmente, no le creas nada a tu gurú que no hayas experimentado por ti mismo. Entonces, imagínense cuál es el cambio fundamental de perspectiva que esto trae. Por ejemplo, en el catolicismo, en el cristianismo, nosotros tenemos como principio la fe. Nosotros tenemos que creer para ser salvados. En la filosofía oriental, tú no crees nada hasta salvarte. Y si se dan cuenta de la, de la increíble diferencia que esto tiene en cómo, y no estoy poniendo a uno por encima del otro, pero hablando sobre el conocimiento, hablando sobre cómo ellos llegaban a conocer más, el hecho de que ellos involucraran la experiencia como primer fenómeno de credibilidad, como primer pauta de credibilidad, hizo que 5000 años ellos estuvieran desarrollando esa ciencia, que no era la ciencia de los números, no era la ciencia de la matemática, y que a pesar de eso, por ejemplo, tenían observaciones astronómicas tan precisas como si hubiesen tenido un telescopio. No era ese tipo de ciencia que, por supuesto, no le estoy poniendo por debajo, pero era una ciencia de la perspectiva, era una ciencia de estos 3 niveles humanos que nosotros tenemos. Y en estos 3 niveles humanos es cuando se dan cuenta que el miedo, para volver a tocar el tema, y el amor son 2 principios fundamentales para crear. Y es por eso que traigo este tema. Un segundo. Muy bien, me quedé en la anécdota, no terminé de contarles. Cuando estaba en la universidad me embebí tanto me quedé tan absorto de este conocimiento que para mí era un cambio paradigmático absoluto de todo lo que había creído, todo lo que había pensado, todo lo que había conocido, todo lo que me habían contado, totalmente distinto. Que cuando me gradué, ahorré para irme con un maestro a estudiar una de estas técnicas que justamente esta tradición desarrolló. Y no solamente desarrolló una, por ejemplo, en la época en la que se le atribuye que vivió el Buda, así como Jesucristo, se considera existentes, que fueron personas, en el caso del cristianismo, fue el hijo del budismo, simplemente es una persona que despertó, así se le llaman los budas, gente que despierta, es decir, todos podemos ser budas si despertamos a la realidad, si la vemos tal cual es. Y durante 5000 años desarrollaron este conocimiento. Cuando terminé la carrera yo dije, yo tengo que ir a ver si esto es real. Y exactamente, Arlem, a través de la iluminación, las personas que se iluminan se dan cuenta de su naturaleza búdica, entienden la realidad tal cual es y alcanzan el nirvana. Pero esto no es algo de un dios, es algo de que todas las personas lo pueden tener. Es decir, todos pueden ser Buda. Y no solamente todos son Budas, sino que hay cientos de Budas en la tradición budista
tanto Zen como Vajrayana, como Mahayana, como, en fin, todas esas escuelas. Y en estos tres niveles de que tenemos las personas, el primero siendo el consciente o el inconsciente en el término freudiano que nosotros podemos, que seguramente ustedes están más familiarizados, el segundo siendo este puente de la atención y el tercero siendo la ideación y nuestro cotidiano, nuestra mente deambulando día y noche en infinitas cosas y a veces en las mismas. Por ejemplo, en un estudio científico se dieron cuenta que nuestra atención dura alrededor de 7 segundos. Es decir, 7 segundos más o menos podemos estar, hola Andrea, buenas tardes, bienvenida. 7 segundos podemos estar enfocados en una cosa antes de que otro pensamiento nos llegue a distraer y volvamos a perder ese hilo conductor. Para los budistas, por ejemplo, para esa tradición contemplativa, necesitaban entrenar su atención por horas y a veces hasta por días sin perder ese hilo. Y cuando me enteré de esto, y les cuento esto realmente de mí a ustedes y por mi honor que va de por medio, que esto lo viví con mis propios ojos, para mí fue muy importante saber si había algo de realidad en este conocimiento y terminando la carrera me fui no estamos leyendo, perdón. Terminando la carrera me fui a un retiro de 2 meses en donde era pura práctica y nada más. No había televisión, no había internet, no había teléfonos, no había revistas, no había ninguna otra distracción más que sentarte 20, 12, 14 horas y sentir tu respiración. Básicamente eso era. Y les digo, por mi honor, que fue de las cosas más increíbles, más bellas que he vivido en la vida. Y justamente es algo inefable, es algo que no les podría explicar porque toca el terreno del consciente. Y en el consciente es donde ya no están las palabras. Inefable es aquello que no puede ser explicado con palabras. Y es esa experiencia, eso que me hizo darme cuenta de que hay algo de ese conocimiento que tiene algo de verdad, que tiene realidad. Y es ahí cuando queremos tratar el tema del miedo y el tema del amor. Bienvenido JBFA, estamos en este momento tratando el tema del miedo en los creadores, del miedo a crear, del miedo a exponerse, del miedo a emprender. Estaba contando una anécdota personal sobre este tipo de conocimiento. Si algunos de ustedes están interesados, la práctica en concreto se llama shamatha y lo único que consiste básicamente es tratar de concentrarte puntualmente en tu respiración y relajarte. No hay nada más misterioso, no hay nada más allá, más extra, es eso básicamente. Y, y bien, cuando me di cuenta que había algo de realidad, algo de verdad en el hecho de que simplemente podemos pasar de tener una atención de 7 segundos a tener una de 20 segundos, de tener una de 20 a tener una de 1 minuto, de tener una de 1 minuto a tener 1 hora, empiezan a ocurrir cosas bastante interesantes en lo que nosotros percibimos como realidad. Y es aquí cuando entra el miedo y donde tenemos que platicar. Esta primera esfera, este primer puente en donde les comentaba, donde existe y donde nosotros podemos tener la atención y donde nuestra atención generalmente está en dos polos, uno siendo el miedo y otro siendo el amor. Estamos constantemente jalados por lo que Thomas Campbell, que es este científico que les comentaba, llama como el problema de la creación, no solo el problema de la creación, sino el miedo como el máximo problema de la humanidad y de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque considera que el miedo es aquello que nos impide evolucionar. ¿Y qué entiende él como evolucionar, Thomas Campbell? Thomas Campbell entiende evolucionar como volvernos la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, podrá haber excepciones, que haya personas tratando conscientemente de destruirse, pero la mayoría generalmente estamos tratando de estar y ser aquella versión de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando Aristóteles hablaba de los 3 niveles de felicidad, él decía que el humano básicamente viene a buscar la felicidad y encuentra la felicidad en 3 cosas.
La primera es el placer inmediato, los apetitos inmediatos, como lo puede ser la comida, como lo puede ser el dormir, como lo puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen y que probablemente puedan ir a comprar en una tienda. Eso, los apetitos, los placeres inmediatos. El segundo nivel de felicidad, y este es muy interesante porque siento que de aquí nace mucho de este problema del miedo, es el que las otras personas nos vean como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y ahí dice Aristóteles que nace la segunda causa de nuestra felicidad humana, que las otras personas nos vean como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Por eso pasamos tanto tiempo estudiando una carrera quizá, por eso pasamos tanto tiempo haciendo básicamente la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro cotidiano, porque queremos llegar a ser apreciado, que digan que soy inteligente, que digan que soy de esta manera, que mis amigos crean que yo soy. Por eso cuando algo rompe, cuando en un trabajo, eh, y no necesariamente es buscar la admiración, Andrea, sino es simplemente el... Habrá personas que sí, que su felicidad esté en que otras personas la admiren, sino buscar esa aceptación. Exactamente, Arlen, buscar ese hecho de nosotros finalmente, y como lo decía Joseph Campbell, perdón, ya estoy mezclando nombres, me pasa muy seguido. Eh, Uno es Thomas Campbell, perdón, me voy a acordar de este psicólogo, pero apenas lo menciono en esta ocasión, me voy a acordar. Decía, nosotros somos personas imaginarias, es decir, nosotros realmente construimos quiénes queremos ser, quiénes somos nosotros. Yo soy Daniel, tengo 29 años, soy escritor y demás. Yo construyo esta ficción alrededor de mí, pero lo interesante que él decía es, ¿qué pasa cuando una persona enferma mentalmente? Por supuesto, y la psicología o la psiquiatría diría es que hay un problema en su cerebro, vamos a atacarlo, tómate esta pastilla, o incluso en el siglo XVII que les hacían la lobotomía, que era la salvajada de meterles un pico por la nariz y taladrarles una zona del cerebro para que quedaran básicamente sedados, en estado zombie. Entonces se consideraban, entre comillas, curados. Pero lo que dice ahorita la persona que se me fue su nombre, lo voy a recordar, es, somos seres, lo que está enfermo en las personas no son las personas, sino son las historias que se crean, que se creen de ellas mismas. Lo enfermo en un loco no es la persona, sino es la historia que se cree de ellos mismos. Y de alguna manera, esto es interesante saltando al tema, porque justamente este buscar que la otra persona nos vea como nosotros nos vemos, es que primero nosotros ya sabemos cómo nos vemos, ya construimos esa ficción. Yo soy Andrea Krangel y yo soy, perdón, voy a inventar, Andrea, no te conozco, pero voy a inventar. Yo soy una pedagoga, soy una madre, soy un estudiante, tengo estas características, soy una persona noble, soy una persona leal y demás. Y si una persona, si alguien, por ejemplo, de mis compañeros, atenta contra eso y me hace ver que no me está percibiendo de esa manera, me enojo, me siento fuera de lugar, me causa infelicidad. ¿Cuántas personas, cuántos escritores, cuántos músicos, cuántos artistas no viven frustrados por querer ser percibidos como ellos se perciben a sí mismos? ¿Cuántas carreras no terminan en decepción, en fracaso, en una inmensa tristeza porque no logran que esas personas se vean como se ven a sí mismas? Luz Cordobés diste en el clavo. Thomas Campbell decía, el miedo es la causa del ego. Porque el miedo requiere que nosotros constantemente nos estemos comprobando ante los demás. Y esa constante comprobación a los demás es lo que causa este sentimiento de competencia.
La competencia como la concebimos en el mundo capitalista. La competencia como la concebimos en el yo tengo que ser mejor que él. Yo tengo que ser mejor que este otro. Yo tengo no solamente que ser licenciado, yo tengo que ser maestro. No solamente maestro, yo tengo que ser doctor. El miedo es la causa del ego y de ahí nace ese sentido de competencia, porque si nosotros queremos competir, quiere decir que nosotros no estamos seguros de ese valor. Y cuando nosotros estamos ante ese miedo, que es normalmente, y como diría Aristóteles en este momento, una de las principales causas de nuestra felicidad, es cuando entramos en esta energía que yo les comentaba en un principio, el miedo o el amor. Y vacilamos constantemente en estos dos opuestos, en el miedo, buscando, Luz Cordobés, esa aceptación, pero más que aceptación, como lo comentaba, es el que nos conciban como nosotros nos concebimos. Por ejemplo, hay locos en la calle que están absolutamente contentos de gritar y de hacerse, y de hacerse los locos, y les causa placer que las personas sientan un rechazo hacia ellos, porque es como ellos se conciben. Es por el efecto que quieren causar. No quieren causar aceptación, sino quieren causar lo contrario. Sin embargo, en ese proceso es cuando encuentran su felicidad, porque lo están logrando. Ah, mira, esa persona debe de estar loco, jajaja, ja, ja, y se ríe o grita carcajadas. Entonces, no necesariamente es la aceptación, pero es el hacer que nuestra persona imaginaria que tenemos de nosotros mismos sea así concebida por Aida, sea así concebida por Andrea, sea así concebida por Arle, sea así concebida por JBFA, por Yesis, por Johan, por Luz Córdobes, por las personas que estamos aquí en el mundo que nos rodean y demás. Miedo a no ser recibido en una sociedad, eso es un miedo muy primigenio, y tienes mucha razón. Escribí como que arranqué a gritar, buscando la aceptación y el pertenecer a un grupo. Claro, esto podría decir que son casi principios más primigenios, el hecho de pertenecer a un grupo. Y ahí también hay unas cosas muy interesantes que Jodorowsky, por ejemplo, decía. Pero bien, ganar, probarse a sí mismo, este sentimiento de competición. ¿Por qué competimos? Porque sentimos que aún no tenemos eso que poquito más que necesitamos para que la gente nos acepte, nos quiera, como nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. Y el tercer nivel de felicidad que consideraba Aristóteles es el más interesante a mi punto de vista y es con el que les hablaba en un principio, que es el miedo o lo que él llamó el amor ágape, y es el amor a lo misterioso. ¿Y a qué se refiere por misterioso? Les voy a decir una frase hermosa de Einstein, de Albert Einstein. Albert Einstein dice, la cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Y esto, justamente, este principio de misterio, es lo que se dieron cuenta las tradiciones orientales cuando empezaron a tratar este dique entre lo que nosotros estamos ideando constantemente, el necesito ser esta persona, necesito tener este título, necesito tener tanto dinero, necesito tal casa, necesito estar en tal situación, con este mundo de la conciencia en donde ya las palabras no tocan. Y en medio, como decíamos, está la intención, está la atención. Y esa atención, eso de en medio, es nuestra inherente partícula, átomo más primigenio creador. Porque como veíamos y como mencionábamos en otros podcasts, como humanos somos energía creativa, inevitablemente. Creamos todo el tiempo, hacemos todo el tiempo, desde estar conjurando fantasías. Por ejemplo, si algunos de ustedes alguna vez han estado en contacto con una persona celosa, sabes la capacidad que tenemos de crear cosas, de crearnos historias que no existen.
En esta fase, justamente en esta parte de la energía creativa, es donde la cultura oriental se dio cuenta que tenemos una elección muy interesante. Y en esa elección está el qué hacemos con nuestra atención. Como les decía en un momento, ahorita van a venir cientos de empresas que nos van a dar tokens, que nos van a dar monedas por tener nuestra atención. La publicidad se mata, distribuye cientos de miles de millones de dólares al año por tener nuestra atención. Las noticias gastan cientos de miles de millones de dólares por causarnos miedo. Yo no sé si algunos de ustedes, si seguramente también es así en su país, han ido a Estados Unidos. Por lo menos 22 de las 24 horas que hay noticias son causar miedo. Miedo, 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 miedo. Yo vivo en México. ¿No sabes todas las personas que me han dicho, oye, México no es muy peligroso? Oye, ¿y estás bien? Oye, ¿no tienes miedo de salir a la calle? Yo veo afuera de mi ventana, hay un día soleado, un pajarito, las personas las conozco, son mis vecinos, me dan los buenos días. Por supuesto que hay zonas calientes, como se les dice aquí, que hay zonas con violencia, que hay zonas y demás. Pero bueno, una persona, por ejemplo, me contaba en Taiwán, vino de Taiwán a México y me decía, oye, es que yo no sabía si venir a Taiwán porque vi una noticia de que hubo un asesinato en México, en un pueblo me dijo el nombre, yo ni lo conocía. Y me pregunté por qué en Taiwán les están sacando una noticia de un asesinato en un pueblo que ni siquiera yo conozco en México. Y ya después me llegó la respuesta, me puse a investigar. Porque es una forma, las noticias del miedo, perdón, esto es un poco punto y aparte, pero lo considero importante. Las noticias del miedo en México, sobre todo, son una forma de ejercer presión política para que los gobiernos tomen determinadas acciones. ¿Por qué? Porque con noticias de miedo el turismo de México baja exponencialmente y por lo tanto el ingreso. Entonces, Taiwán es uno de los principales es uno de los principales sectores turísticos que van hacia México, entonces por eso les ponen una noticia que básicamente, ¿por qué les interesaría? Ah, porque si quieren viajar a México, entonces sí les interesa saber en Taiwán que en un pueblo bananero alguien mató a otra persona. Pero bien, esto es lo importante. Preguntarnos por qué 22 de 24 horas nos dan miedo, nos tratan de infundir miedo. Y es aquí otra vez cuando quiero repetir la frase de Thomas Campbell. El contrario al amor no es el odio, es el miedo. Por favor, escuchen la belleza de esa frase, caray, lo revelador. El contrario al amor no es el odio, es el miedo. Porque el miedo hace que seamos inmóviles. El miedo hace que no nos atrevamos. El miedo hace que si, por ejemplo, a mi madre linda y querida le digo, oye madre, me voy a ir con mis amigos, en lugar de pensar, hijo, pásatela increíble, sé feliz, piense, ay no, pero ten cuidado porque vi en las noticias que están asaltando en las calles y bla, 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 quédate mejor. Eso hace el miedo. El miedo nos vuelve infértiles, el miedo nos vuelve incapaces de fertilizar cualquier proyecto. Eso hace el miedo. Eso hace la televisión cuando nosotros la vemos constantemente. Mantenernos pasivos, atemorizados, callados, creyendo que, bueno, el mundo está muy mal, pero afortunadamente aquí no estoy tan mal. El miedo, uno de los grandes temas. Y es ahí. Thomas Campbell dice muy claramente, el miedo es una de las energías primarias con la que constantemente estamos luchando. El miedo es
trae al ego, y el ego trae este sentimiento de competición, de como no estoy seguro si valgo, entonces quizás si tengo una maestría ya me aprecien, quizás si tengo tantos likes en Facebook ya me aprecien, quizás si tengo, en fin, es infinita la lista. Y bien, antes de pasar a la parte más interesante, que para mí es la energía del amor, ¿qué dice Thomas Campbell? Y ahorita la vamos a definir, que es muy interesante la energía del amor. Y otra vez, si se están imaginando Hollywood y el amor, no, olvídenlo, eso no tiene nada que ver. Bueno, no en este caso. ¿Cómo vencer el miedo? Y les cuento esto como anécdota porque como creativo, como escritor, me di cuenta que en un principio estaba absolutamente atemorizado. Estaba más preocupado en demostrar que sé poner un punto y coma que en realidad tratar de expresar mi mensaje. En un principio hice, por ejemplo, 5 seudónimos porque no podía yo poner mi propio nombre. Estaba atemorizado de lo que fueran a pensar las otras personas de mí, de lo que hago, de recibir crítica. Y creo que lo que curó ese miedo fue haber recibido tanta crítica, porque de alguna manera a los escritores nos gusta el masoquismo y nos gustan los talleres. Y bueno, no sé si han ido a los talleres de cómo escribir, se los recomiendo muchísimo, es un ejercicio muy amoroso para todos crecer como escritores, pero la mayoría de los talleres es una guerra, te van a tocar en la llaga. Ahí te van a hacer ver cada uno de tus errores. Entonces, Thomas Campbell nos dice, perdón, y concluyo esta idea, el miedo a crear, el miedo a realizar lo que realmente está palpitando en tu ser, es aquello que hay que vencer. Porque no se puede crear, no se puede cambiar, no se puede transformar, no se puede mover, no se puede tocar a otro ser, no se puede tocar a otra alma, partiendo de la energía del miedo. Por ejemplo, nos vemos, Jessis, que estés muy bien. Por ejemplo, veo mucho, por ejemplo, en mis colegas, pues, poetas, que tienen esta tendencia de empezar sus poemas como de, no sé si mis versos valgan la pena, eh, quizás sea, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero quizás sea el peor poeta del mundo, y bueno, y después te avientan 66 hojas de poesía, ¿no? Entonces, este miedo está constantemente en nosotros, está en todos lados, está en la televisión, está en el gobierno, está lo que nos dicen de lo que nos pasa el gobierno, está en cómo voy a comer mañana, está en qué voy a generar, cómo voy a pagar mi deuda, cómo voy a pagar la hipoteca. Y queda tan poco espacio para la creación en mí. Andrea, por eso precisamente hice este podcast, porque no solamente es un pensamiento recurrente en ti, es un pensamiento que fue muy recurrente en mí, que de pronto lo es, y es un pensamiento que es recurrente en muchas personas que tienen un fuego creativo impresionante. Y eso es lo hermoso que encontré en Steamit. Encontrar a tantas personas con ese fuego, encontrar a tantas personas con ese deseo y con esas ganas. También por eso fue un poco la propuesta de cómo escribir, el aventurarnos, el aventarnos hacia la creación, el aventarnos como una comunidad, como una hermandad, hacia crear sin prejuicios. Así que si bien algunos de ustedes aún no siguen la cuenta de cómo escribir, será muy bonito leerlos por allá. Dice Thomas Campbell, ¿cómo vencer el miedo? Y para él es muy claro, el miedo es la máximo lastre de la humanidad, es aquello que te impide evolucionar. Lo dice con esas palabras. ¿Cómo vencerlo? Aceptando lo peor, diría Thomas Campbell. Exactamente, Andrés, es un pensamiento colectivo y créeme que las noticias y todas las personas, no sé si ustedes lo sepan, pero el 90% de noticias que se producen en el mundo vienen de 4 empresas, de 4 corporaciones.
el 90% de lo que la gente ve en sus televisiones de noticias viene de 4 empresas. Y créanme que si están privilegiando el miedo, es porque tienen muy buenas razones de tenernos bien dormiditos. ¿Cómo vencerlo? Dice Campbell. Aceptando lo peor. Aceptando lo peor. Ok, tengo mucho miedo de hablar en público. ¿Qué es lo que puede pasar? Que todos se rían de mí, que haga un ridículo. Está bien, lo acepto. Y me voy y me paro al frente sabiendo que eso puede ser lo peor. Porque en realidad, generalmente, William Blake tiene una frase hermosa que dice, detrás de las puertas del miedo está un verdadero anhelo. Perdón, estoy parafraseando, no la recuerdo exactamente, pero dice algo así como de, detrás de las puertas del miedo existe un verdadero anhelo y por eso vale la pena abrirlas. Entonces, si te da miedo ir a hablar, acepta lo peor y vas. En el caso de que dan miedo las arañas, por ejemplo, y aquí hay una frase muy interesante de la psicología y de las fobias. Dice, no va a haber, no, dice Thomas Campbell, no va a haber manera de que una persona cure una fobia yendo a platicar su fobia con otra persona. La podrá ayudar a ver algunos criterios, algunos incentivos, lo que sea. Pero realmente si quieres curar a una persona de una fobia, si quieres curar a una persona de su miedo a crear, si quieres una persona de su miedo a ser visto, a ser rechazado, a dar aquello que más aprecia de sí y que la gente no lo tome como tal. Si quieres curar a una persona de su miedo a las arañas, tienes que ir y someterlo ante las arañas. Primero, quizá le enseñas una foto de lejos, después acercas un poquito más la foto, después lo llevas hacia donde hay arañas y solamente así va a poderse dar cuenta que en realidad su miedo es irracional y es superable, porque todo miedo es superable. No se puede curar un miedo racional con la racionalidad, diría Thomas Campbell. Y también Jodorowsky, cuando habla de la psicomagia. Para él la cura no está en ir a platicar, está en hacer. Y eso es lo que las grandes mentes creativas tienen muy en cuenta. Cualquiera de ustedes que conozco algunos, conozco a Aida, sé que ella es música, sé que ella es músico, conozco que Sophie está estudiando antropología, pero el resto de ustedes que tenga cualquier proyecto en Steaming, que quiera crearlo de corazón, que quiera y sienta ese miedo, que sepa que es totalmente vencible, como cualquier fobia. Hola Lorena, ¿qué tal? Estamos hablando un poco, creo que ya de muchas cosas, pero estamos hablando sobre las dos energías de la creación, el miedo y el amor, potenciales catalizadores creativos. Campbell dice eso, aceptar lo peor y enfrentarte. Alan Wallace, que fue el maestro con el que les conté que me fui a practicar esta técnica, él tiene otra perspectiva y es una muy, muy, muy linda. Dice, indagar en ese miedo, indagar en esa realidad con lupa. Y solo así quizás se vaya. Tengo miedo de que pueda estar enfermo de algo. Ah, bueno, ve y chécate en el doctor. Ah, muy bien, no tenía nada, perfecto, resuelto tu miedo. Tengo miedo de que tal actividad es que aquí se pone un poco más interesante, porque tengo miedo, por ejemplo, de que mi tesis no vaya bien, de que mis maestros y mis sinodales no me den el título. Bueno, lo que diría Alan es, ¿de dónde nace ese miedo? Métete en ti y con atención, como comentábamos hace rato, la importancia y el nivel de realidad de la atención y la importancia que tiene nuestra elección humana en decir, ¿a qué le ponemos atención? Preguntarnos, ¿de dónde nace ese miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo de pararme enfrente de alguien a hablar? Hola, Abeliana, un gusto. Qué bueno que estás por aquí. ¿Por qué tengo tanto miedo de enseñar un poema? ¿Por qué tengo tanto miedo de emprender un negocio? ¿Por qué tengo tanto miedo de hablar
con esta chico o chica? ¿Por qué tengo tanto miedo de atreverme a hacer esto o aquello? Y indagando, diría Alan, indagando y sacando verdaderamente la razón de ello, es que se curaría el miedo. Eh, y es eso, para concluir con el tema del miedo y pasar a uno más interesante, que es el tema del amor. La perspectiva, como lo vimos en el primer podcast, aquellos que nos gusta escribir, como les comentaba al principio, no escribimos acerca de historias, escribimos acerca de perspectivas. Y esa es la belleza. Porque saber que Juanito salió y mató a tal persona desde un punto de vista afuera, pues igual y podrá resultar interesante. Pero interesante nos va a ser cómo Juanito va a vivir su remordimiento. ¿Cuál van a ser las causas en sí de haber matado a una persona? Y he ahí que nace el oro literario. Entonces, retomando el tema del miedo, retomando el tema, la perspectiva es la realidad. Así que, como mencionábamos y como tratábamos de demostrar, constantemente estamos en estas dos grandes energías que Thomas Campbell llamó como las energías primigenias, la del miedo y la del amor. Y si estamos en el miedo, vamos a traer miedo y vamos a ver miedo en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa donde salgamos, lo que queramos hacer. Una energía recesiva te cierra, el miedo cierra. Y bien, pasando que ya se nos acaba el tiempo. No, todavía no. Pasando al otro lado de la moneda, al amor, que no es el amor de Hollywood, no es el amor hacia una persona, no es la pasión que sientes cuando Brad Pitt le dice a no sé quién, le diga, eres el amor de mi vida. No, no es eso. No, Thomas Campbell no se refiere a eso con el amor. Thomas Campbell se refiere a un estado receptivo. Thomas Campbell se refiere a un estado expansivo. Por ejemplo, no sé si ustedes estén un poco familiarizados con la energía científica, por decirlo así. La energía, se dieron cuenta que a veces se comportan en ondas. Cuando hay dos ondas similares, las ondas se exponencializan, es decir, se vuelven dos. Cuando dos ondas resuenan de la misma, por ejemplo, esto pasa mucho en la música. Cuando tú tocas un acorde a tiempo, va a sonar muy bonito. Pero cuando tú tocas un acorde en destiempo, no solamente va a sonar bien, va a sonar feo si no tocas las notas correctas. Porque cuando dos ondas similares entran en armonía, se expanden. Cuando dos ondas disímiles chocan, no solamente se reducen, se anulan por completo. Esto es en términos científicos. Como lo que Joseph Campbell dice sobre el amor es estar en un estado receptivo y un estado abierto. Y para esto les voy a leer dos cosas increíbles. Eh, y conecto con lo que antes estaba diciendo. Aristóteles estábamos diciendo que consideraba tres niveles de felicidad: el placer, el ser visto como nosotros nos vemos a nosotros mismos, y el amor ágape, que era el amor a lo misterioso, que era el amor a lo que Einstein dice como no hay nada más hermoso en este mundo que contemplar lo misterioso, que es lo que los orientales dijeron en el momento en el que se calla la mente y se enfoca la atención y se afila. Percibimos un mundo nuevo. Percibimos algo que no está en percibimos algo nuevo, totalmente nuevo. Esa felicidad es la que se refería a Aristóteles. Ese estado receptivo es la que se refería a Einstein con contemplar lo misterioso. Es la que se refiere William Blake cuando dice el balance entre ágape y eros. Exacto, justamente, Ruko. Eros es este amor sensorial, el ágape es el amor al misterio, que ya los griegos lo tenían claro. Por ejemplo, ellos pensaban que estar enamorado de una persona era
el estar febrilmente como lo concebimos en Hollywood, era una diablura de Cupido. Era una diablura de un demonio, que era Cupido, en el cual flechó a una persona para estar constante y obsesivamente pensando en él, para subir su ritmo cardíaco, para estar en cama, para sentir que si no tiene a esa persona se va a morir, se le va a salir el alma por la boca. Eso los griegos decían, oye, Cupido te flechó, ve a un doctor, eso no está bien. ¿Qué es lo que consideraban amor? Esto, el estado receptivo, que habla la tradición oriental, esa contemplación de la cual nos habla Einstein, esto que nos dice Thomas Campbell, el estado creativo, el estado de compartir, el dar, el no ego, el abrirse. Esto es lo que entiende el amor Thomas Campbell cuando habla de él. Esto es lo que entiende Einstein cuando dice lo más hermoso que nos puede pasar en esta vida es la contemplación de lo misterioso. Eso es lo que nos dijo Buda cuando nos dijeron toda la raíz del sufrimiento humana está en el apego. Esto es lo que nos dice San Agustín, lo que nos dice Santo Tomás, lo que nos dicen los sufis en la tradición musulmana, los que nos dicen la cantidad de textos y de maravilla en el mundo judio-cristiano. Esto es lo que nos dice el Zen, esto es lo que nos dice el Vajrayana, esto es lo que nos dicen los brahmanes. Esto es lo que nos dice el chamanismo. Algunos de ustedes de Latinoamérica estarían tal vez un poco conectados con esta realidad, porque aquí se vive la realidad del chamanismo. Ver un mundo en un grano de arena, el paraíso en una rosa salvaje, tomar la infinidad en la palma de tu mano y toda la eternidad en una hora. Esta frase de William Blake es a eso a lo que se refiere con un estado de amor, un estado de apertura, un estado creativo. Ahorita, qué fuerte pregunta, Aida. Frase verdadera, amar es maravilloso, pero para pegarse es perjudicial. Es que justamente el amor del que estamos hablando, Aida, no es un amor que se dirige hacia una persona o cosa para tratarlo de poseer. Ese es el amor de Hollywood. Ese es el amor que nos vende en la pantalla. Ese es el y vivieron felices para siempre porque nunca más nada los separó en la vida. Aunque ya no sé cuántos años tengan ustedes. Pero pues si algunas personas siguen creyendo que ese tipo de amor es posible y existe y demás, quizás sí, pero el amor no es algo que, y se amaron toda la vida para siempre. El amor justamente, Aida, es un estado receptivo. Es ese estado de ampliación. Es esas dos notas que al concordar se expanden. Porque si estás buscando que, por ejemplo, imaginemos una pareja grande, una pareja de, como la pueden ser, por ejemplo, mis padres, que por cierto a sus 70 y tantos años decidieron divorciarse. Qué locura. Si estás buscando en esa otra persona que te dé felicidad, ya vas de pierde. Ese no es el amor, por lo menos, del que está hablando Thomas Campbell. Ese no es el amor del que está hablando Albert Einstein. Ese no es el amor ágape que están hablando los griegos, que es el máximo amor ellos consideraban que se puede llegar a experimentar en la vida. Cualquier cosa que amas de forma pegada, dirían los budistas. Todo esto les estoy hablando de la gente que dice mis creencias son similares, pero dirían los budistas, si amas a alguien en apego, entonces no vas a encontrar amor, vas a encontrar sufrimiento. Creo que sí se puede, pero el apego es terrible, depende de lo que percibas como amor. Amor es algo más que necesitar. El amor no es una pertenencia, soy un bebé. Y el apego no es lo mismo que la costumbre. Lo más importante en la vida es simplemente amar y ser amado a cambio. Henry Toulouse-Lautrec. También una canción buenísima de jazz que tiene esa frase.
No sabía que era de Lautrec. Sofi, ¿el apego no es lo mismo que la costumbre? No. Yo creo que el apego es... el apego es miedo. Otra vez volvemos a las dos energías que nos hablaba Thomas Campbell. El apego es miedo. Es creer que lo que tienes hoy quizá ya no lo tengas mañana. El apego es creer que me van a quizá pierda mi trabajo, quizá mi novia me deje, ya no voy a encontrar a nadie. Eh, quiero tenerte para siempre, quiero que seas mía, quiero ser tuyo. Eso es el apego, pero eso no es amor. Cuando tú le dices a una persona, cuando tú sí quieres que una persona te ame para siempre, no estás sintiendo amor, estás sintiendo miedo. Cuando tú amas a una persona, sin importar lo que esa persona haga, deje de hacer, te diga, seguramente todos ustedes han tenido amigos a los que los pueden dejar de ver 10 años, tal vez 5 años, meses, y después volverlos a ver y retomar la plática como si nunca hubiesen perdido ni un minuto de vida, ni un momento de estar juntos, que los quieren igual. El apego sería más el no querer separar por un minuto de esa persona. Exacto, Lorena. Eso me recuerda lo que dijeron hace tiempo, caramba, poco tienen los colores. Me pierdo en la voz de cómo escribir. Se enamora. Soñador. Por eso mismo, el arte, y eso es a lo que quería tocar en este momento, el arte se puede generar desde dos distintas energías. Y creo que ya saben cuáles son. Desde el miedo o desde el amor. Por favor, lean, escuchen este fragmento de Walt Whitman. Es un fragmentito de su poema. Tengo 37 años, mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminará de cantar hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora me ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. La sientan. De por sí el canto a mí mismo de Walt Whitman es mi libro y mi texto favorito en el mundo. Pero sientan o sea, todo este lenguaje con el que está hablado. Si Walt Whitman hubiese llegado al siglo con Lope de Vega, con Góngora, y les hubiesen dicho, ¿sabes qué? Tengo un poema cuya estrofa quiero empezarla con tengo 37 años, mi salud es perfecta, se hubieran mofado de Walt Whitman en su cara. Y sin embargo, y no solo lo digo yo, es uno de los textos y los poemas más hermosos que se han escrito en la historia de la lengua. Porque Walt Whitman, así como el texto que les leí de William Blake, y este es el gran secreto que les quiero compartir, si es que es un secreto, no están escribiendo para ser vistos, no están haciendo para hacer que otras personas lo vean como ellos se ven a sí mismos, como comentábamos. El secreto de estos genios poetas es que escriben para vivir. ¿Y qué significa escribir para vivir? Escribir para estar en ese estado de amor, en ese estado de ampliación, de dar, de ser receptivos, de ampliarse. Escuchen otra vez un poeta que te dice, tengo 37 años, mi salud es perfecta. Estuve tallereando alguno de sus textos y de verdad me sorprende cómo tantos poetas están en él. Mis versos no valen la pena. Yo no sé si merezca ser poeta. Yo no sé si casi agarrando el látigo del miedo y azotándose una y otra vez. Compárenlo con un
Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. O sea, ni siquiera ya estoy hablando y escribiendo yo. Estoy recibiendo lo que viene y te lo doy. La maravilla de la gente que crea desde el amor. La belleza de la gente que crea desde el amor. Y ha habido muchos muy buenos que crean desde el miedo. Y lo que transmiten es miedo, básicamente. Estoy tratando de pensar un ejemplo. Digo, ya a niveles realmente sinceros, creo que incluso ya reflexionar sobre el miedo a un nivel tan profundo puede ser muy nutritivo. Pero en fin, justamente de esto habla Einstein. De esto habla Einstein cuando dice, la cosa más bella que experimentas es lo misterioso. De eso habla Einstein cuando dice, eh, de esto habla Einstein cuando dice, el arte más grande se ha creado desde el amor, desde la contemplación de esto misterioso. Sí, también se ha hecho mucho, mucho arte muy bello desde el dolor, porque a final de cuentas también somos muerte. La tenemos sentada en nuestras piernas las 24 horas. Y, y por ejemplo, los budistas, hablando otra vez de la tradición oriental, una de sus máximas en la vida, una de sus máximas en su filosofía, es entender la muerte y contemplarla como lo que es, como algo inevitable. Tiene una frase muy linda uno de mis amigos que decía, bueno, si la cosa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Bueno, si la cosa no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, esta apertura, pero no quiero vulgarizar el budismo, porque realmente es una filosofía, es de las pocas cosas que realmente me he sentado a estudiar con detenimiento. Y el budismo trata de entender el dolor, Luz Cordobés, por eso lo menciono, y la muerte justamente desde este estado receptivo. Porque para ellos morir no es perder, sino es abrirse hacia la experiencia absoluta, por decirlo de algún momento. Y en el momento de la muerte ya vienen otras... ahí no acaban, ni te vas al cielo ni te vas al infierno. Ahí en el momento de la muerte, para ellos, ahí llegas a la conciencia y ahí vas navegando por la siguiente, lo que viene después, que eso es tema para otra ocasión. Es una charla de café. De manera que el amor es dar, es principio de creación, principio de proyectos. Amor es dar sin miedo. Hay esta frase maravillosísima de un místico del siglo XIII que se llama Roland Edhart. No estoy muy seguro del nombre. Que vean la maravilla, ¿verdad? Es que incluso la religión, perdón, para ustedes ya que sean cristianos o que sean católicos, realmente se ha entendido muy mal esa religión. Y así como el miedo, nos los han dado con miedo, precisamente. Ese es el problema, que nos han dado la religión con miedo. Y vean lo que dice este hermoso religioso del siglo XIII cristiano. Por favor, escuchen la belleza de esta frase. El ojo con el que veo a Dios y el ojo con el que Dios me ve es uno y el mismo. El ojo con el que veo a Dios y el ojo con el que Dios me ve es uno y el mismo. No hay distinción. Cuando se ama no hay separación. Cuando amas no hay tú y yo. Cuando amas es. Punto. Y desde ahí, muchachos, chicos, es el secreto que les quiero compartir, si acaso es un secreto.
Creen sus blogs de Steemit, creen su arte, creen su propuesta, creen lo que tengan que crear desde el amor, no del miedo. El miedo ejerce una resistencia, el amor ejerce un movimiento. Y cómo estar en estado de parte, por eso comencé contándole esta historia a la que me fui 2 meses a decir, bueno, si ellos dicen que esto es verdad y que esto únicamente se puede llegar a través de la experiencia, me voy a sentar 2 meses sin hacer otra cosa para ver si tienen o no razón. Y me cambió la vida, simple y sencillamente me cambió la vida porque me di cuenta que hay mucha verdad una vez debajo de las palabras, mucha magia. Hay un espacio que pocos artistas se atreven a tocar, muy pocos científicos se atreven a tocar. Einstein fue uno de ellos, Thomas Campbell, el que les traje hoy, es uno de ellos, Mark Planck es uno de ellos. Pero hoy en día es un médico, tú llegas al médico y tengo tal síntoma, tómate tal pastilla. Ah, ok, gracias, y ya listo, te quitan el síntoma. Pero el cuerpo no se enferma porque sí. Todas las enfermedades nacen de una causa y esa causa es la que ya nos olvidamos de buscar. Ya, hoy los médicos, hoy la medicina contemporánea, tengo gastritis, ah, ok, ¿cómo comes? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo son tus emociones? ¿Te enojas seguido? No, tengo gastritis, ah, muy bien, tómate esta pastilla. Gracias, son $100. Estamos en un mundo al revés y tenemos que regresar a la fundamental. Y eso es nuestro deber como gente que está buscando tratar de transmitir un mensaje en Steemit. Porque todos ustedes tienen un blog, me parece, o están trabajando y demás. Cualquier persona que tenga quiera transmitir un mensaje, háganle caso a Walt Whitman y dejen hablar todos sin restricción y abran de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Así que, consejos, sugerencias, ¿qué es lo que más a mí me funciona? Alimentarte bien. Si realmente creen que necesitan comer 3 veces al día, les han engañado, muchachos. Por ejemplo, si tienen problemas de gastritis y sienten que están un poquito más arriba de su peso, dejen de comer. Prueben un día de no comer nada, nada. Y quizás sí entiendan por qué, por ejemplo, la tradición cristiana, musulmana, budista, católica, musulmana, maya, todos hablaban del ayuno como un ascenso hacia lo espiritual. Todos, sin excepción. Creo que Cristo ayunó no sé cuántos días. Para ser sacerdote en la tradición azteca maya necesitabas entrar en un ayuno por lo menos de 2 semanas. Si no es que, perdón, quizás estoy equivocándome en los números. El taoísmo dice, es muy sano por lo menos una vez a la semana no comer nada. ¿Por qué? Porque la televisión nos hace creer que tener una hamburguesa en el estómago en el día, una hamburguesa en el estómago en la tarde y una hamburguesa en el estómago en la noche es lo correcto. Pero lo que es obvio es que el cuerpo no está diseñado para estar digiriendo las 24 horas. Consume mucha energía al cuerpo estar digiriendo. Mucha, muchísima energía estar digiriendo. La meditación, para mí ha sido, y se los comparto de corazón, para mí es el hallazgo más grande que he tenido en la vida. El más. Las letras me gustan, la música me encanta, la meditación es fuera de serie. Es algo que agradezco mucho
en esta vida haber podido experimentarlo y haber podido darme cuenta del potencial que existe ahí. Y lo tercero es la intención. Atención, intención. Si van a crear algo, escojan qué energía quieren. Y obviamente en este caso queremos la energía del amor. Porque así vale la pena. Así vale la pena. Yo creo que justamente para los que sufren de gastritis el ayuno es una buena opción, o por lo menos el ayuno, quizá estoy mal, pero por lo menos el ayuno de frutas. O por ejemplo, no sé, hace unos días comí, desayuné y cené pan. Ahora, en este momento estoy viviendo en Francia y aquí la alimentación es pan. Básicamente pan, 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 pan para todo, pan para todo. Desayunar, comer, cenar pan, desayunar, comer, cenar pan. Ya no me podía ni levantar de pronto, ya no tenía ganas de hacer nada. Llevo 2 días comiendo uvas, comiendo lechuga. eh, Me siento perfecto. Y mañana me voy a tal vez aventar un trozo de carne si se me antoja, sin problemas. Pero inténtenlo, inténtenlo. Si creen realmente que necesitan comer 3 veces al día, si necesitan realmente que creen que necesitan la carne, si realmente creen que les han engañado, nos han engañado. Porque la sociedad obviamente no te va a decir, tengo un problema de sobrepeso. La sociedad no te va a decir deja de comer. La sociedad te va a decir come, compra de esto, come de esto, pero más sano. Mi primer ayuno fue de 7 días. Estaba bastante yo soy generalmente delgado, estaba bastante por encima de mi peso. En 7 días bajé de no comer nada, bajé alrededor de 7 a 8 kilos en 7 días. Y al final siempre me sentí increíblemente bien. Increíblemente bien. Con lo que juegas, con quien peleas es con la mente, eso sí. Porque la mente te va a estar diciendo, tienes hambre, necesitas placer, una hamburguesa, come esto, come el otro, eso es lo que va a estar haciendo la mente. Y fuera de haber podido bajar y sentirme maravillosamente la experiencia, wow. A los sueños en la noche, jamás había tenido sueños tan vívidos. En fin, no por nada Jesús hizo un ayuno, no por nada los chamanes hacen ayunos, no por nada los budistas hacen ayunos, no por nada los sufis hacen ayunos, no por nada las tradiciones taoístas hacen ayunos, no por nada hay conocimiento que se nos ha negado y en cambio nos ponen miedo en la televisión. Eso es de lo que nos alimentan y de comerciales. Así que muy bien muchachos, con esto termino. Les agradezco infinitamente el haber estado aquí. Y bien, para los que llegaron un poco tarde, les menciono que justamente el esfuerzo de cómo escribir es el crear, el soltarnos a crear. Así que si quieren darse una vuelta por el blog, bienvenido. Y si quieren formar parte de la hermandad, del club que estamos haciendo de creativos, que está increíble lo que está sucediendo, el cómo estamos encontrando apoyo en uno en el otro, cómo estamos encontrando lectores, cómo estamos encontrando conocimiento, cómo nos estamos aventurando a hacer más. Si quieren formar parte de eso, nada más déjenme su mail aquí en el chat y los incluyo con mucho gusto. Y con esto termino. Además, a menos de que haya alguna duda. ¿Alguna duda? Aviéntense, no pasa nada. Perdón, vuelvo en un segundo. Anímanse a escribir.
Johan, qué amable, gracias. Al menos hoy pude estar y ojalá en los futuros también te encontremos por aquí. Ojalá lea más tus textos, Johan, los comentemos. Sería un enorme gusto leernos un poquillo más. Em, que al parecer no hay dudas. Andrea, lamento mucho lo que están viviendo ustedes en Venezuela. Ojalá termine pronto, ojalá justo la energía de tanto miedo se disipe y pues puedan traer ustedes la luz que necesitan para equilibrarlo, el amor, la energía que que lo puede balancear. Gracias Daniel, excelente como siempre, es un placer oír tu podcast, Sofi, gracias a ti por estar aquí, gracias a ti Aida, gracias a todos, de verdad es un gusto el poder compartir con ustedes. De verdad estoy agradecido por entrar al podcast de Naturalidad, nos diste un mensaje muy importante, eres nuestro podcast favorito, gracias Aida. Espero tus próximos talleres, quiero participar. Em, Muy bien, qué gusto, qué gusto. Será un honor tenerte. Si gustas, déjame tu correo, mándame un correo de cómo escribir @gmail.com. Ahí es donde estoy inscribiendo a la lista y demás. Con eso te vas a poder enterar. Muchas cosas muy lindas que estamos haciendo. Estamos empezando mini concursos todas las semanas. Teoría, analizar recursos literarios de autores fantásticos como son Borges, como son Monterroso, como es Margarit Yourcenar, como en fin. Vamos a desmenuzar los textos de los creativos y aprender cómo es que lograron sus efectos, cómo los hacen. Gracias a ti, Andrea. Qué bueno que se dieron. Y sí, si gustan, mándenme un privado con sus correos. Yo tengo que partir, pero les agradezco muchísimo. Cualquier persona que las quiera que le incluya, mándenme un privado, un mail a de cómo escribir @gmail.com. Y pues un abrazo, un saludo a Venezuela, un saludo a todos los que estemos por aquí. Y hasta pronto. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.